La demanda mundial de proteínas vegetales abre nuevas oportunidades para un mercado que convive con la tradición granaria argentina. Las condiciones climáticas, políticas y comerciales de los grandes jugadores del mercado de especialidades le dan a nuestro país un nuevo nicho. ¿Podemos sumarnos como competidores en esta liga? ¿Cómo se inserta la producción de especialidades en Argentina? ¿Los productores están abiertos a diversificar y complementar sus producciones? De estos temas y muchos más, charlamos mano a mano en Directo al Grano con Adrián Poletti. Buenas tardes, Adrián Poletti, especialista en legumbres. La primera pregunta que te quería realizar es tema porotos, en lo que respecta a alubia, mungo, colorado. ¿Cómo estás viendo los precios internacionales? Más que nada tomando el marco de orígenes competitivos, destinos hoy activos, tanto para la mercadería hoy disponible como futuro. Y asimismo, ¿cómo estás viendo el panorama de ser alcista o bajista acá localmente en lo que respecta a poroto? Mira, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, acá yo lo que veo es lo siguiente. Respecto al poroto mungo, está en una situación de cierta firmeza de precios, no como para que se dispare, no tiene recorrido como para que se dispare, y el problema es que el principal importador mundial, que es China, tiene su moneda artificialmente devaluada. Entonces, eso no permite que la mercadería suba en dólares. En China el poroto mungo vale más o menos 6.500 yuanes la tonelada. Eso hoy por hoy liquida a una tasa de cambio de 7,30, debe estar liquidando alrededor de los 900 mangos promedio, costo y flete. Y bueno, ahí está el tema, pero la realidad es que el yuan debería costar, no sé, los que saben dicen que debería estar en valores de 6,70, 6,80. Ah, Entonces, eso le permitiría tener un recorrido. Hay un tope ahí en ese tema que es un problema cambiario. No obstante, el mercado está firme, y está firme por lo siguiente. Brasil se retiró un poco del mercado de mungo verde, se concentró mucho en el mungo negro, black mape, porque la India lo mantiene abierto a ese mercado, y al año pasado era una diferencia de precio fenomenal. Estaban hablando de 1.050, $1.100 costo y flete la India, y el mungo valía 700, 650. Bueno, como pasa en todos lados, los estímulos mandan, y el estímulo fue sembrar mucho black mape en Myanmar y bajar la producción de mungo. Cuando vos estás hablando de un origen, el principal origen mundial que genera más o menos 500.000 de toneladas de trade a nivel global, ese origen redujo el área, el precio subió. No hay mucho para orientar ahí. Y el precio del Black Maple y bajó de los 1.100, 1.050 que estaba, bajó hoy a 800, $900, 890 creo que estaban los últimos precios de Brasil, y Myanmar está un poco más bajo, con lo cual ahí a los brasileños les salió una competencia. Van a poder vender todo lo que han producido, pero digamos que desde América tenés a un principal jugador que se corrió un poquito. El otro jugador importante que era Venezuela está en una crisis absoluta de disponibilidad de dólares. Eso lo llevó a sembrar mal y tarde y a cosechar peor, porque le falta gasoil. Aunque no lo podamos creer, a Venezuela, que es uno de los países de mayor potencial y exportación de petróleo, no tiene gasoil para cosechar. Entonces eso llevó a que la oferta de Venezuela apareciera tarde y poca. O sea, cuando vos dejás porotomungo sin cosechar un montón de tiempo en el campo, el clima hace su trabajo y lo termina arruinando. Entonces, es como que de América quedamos solos. Myanmar redujo un poco la producción porque le era mucho más negocio producir black maple, que es un mungo negro, es la misma especie,
nada más que de otro color. Mm. Em, y bueno, ahí está el cuento. Claro, China había aumentado el nivel de compras, empezó a privilegiar la compra de calidad. Australia tuvo una cosecha normal. Y ujú, yo creo que el mercado ya está encontrando su techo de precios, ¿no es cierto? Que está alrededor de, para mercadería, ponerle un grado 1 de buen tamaño, debe estar alrededor de los 1050 costo y flete la China. Pero eso es mercadería que tiene que ser muy buena. Estamos hablando del frutilla, de la frutilla de la pavlova, ¿me entendés? claro, Si sí, tenemos que ir al merengue, y el merengue de esa pavlova pues, debe estar $100 por debajo, más o menos. Pero el mercado está firme y yo creo que va a seguir con cierta firmeza hasta agosto, septiembre. Ahí veremos qué pasa con la cosecha de verano de Myanmar y de la India, que se sembró ahora en plena ola de calor y en, se va a cosechar hacia julio, agosto. Bueno, vamos a ver ahí cómo actúa. Pero el bien. panorama es bueno. Argentina, ¿qué tiene que hacer en Mungo? Y aprovechar todos los años donde tengamos buenas cantidades de precipitaciones en primavera y sembrarlo en primavera. Sembrar la primavera. Bien. O sea, inclusive habilitar áreas que pueden llegar a ser un producto competitivo, como toda la zona del Chaco, el este santiagueño y demás, que muchas veces hay humedad para poder sembrar en septiembre en consonancia con la campaña de girasol Mm, y abrir esa zona, porque si tenés humedad para poder producir ahí, bueno, versus un girasol te va a dejar muchísimo más nitrógeno disponible y te va a dejar un consumo de agua mucho menor. Entonces, para el algodón o para la soja que viene o el maíz que viene en enero, no es lo mismo un antecesor que otro, no, 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 y ¿no es aparte tiene cierto? otras Entonces, bondades. Claro. ahí hay un tema que hay que explorar y que las condiciones actuales de producción de la Argentina imponen empezar a explorar este tipo de alternativas. DRK, yo creo que hoy estamos ante un mercado firme que puede llegar a seguir firme hasta cuándo, hasta septiembre. Ujú, Después es un misterio. Yo creo que ahí después de eso va a ser bajista. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos factores fundamentales. Primero, el estímulo para la siembra de porotos de colores en Estados Unidos fue muy fuerte. La relación de precios entre poroto rojo, DRK o LRK o inclusive algún cranberry versus la soja estaba 3.30 a 1. ujú. Cuando la relación para un farmer americano se dispara de 2.30, eso dispara por lo menos el análisis de siembra, dispara el interés para un contrato de producción. Entonces, es altamente probable, si bien recién ahora están empezando a sembrar, porque había problemas de temperatura y demás, recién ahora estamos saliendo de un invierno, una primavera bastante fría. Bueno, eso va a llevar a un probable aumento del área de siembra. Hay que verlo cómo termina, pero eso es muy probable que ocurra. Por otro lado, el otro gran productor, que es China, y exportador de mercadería premium, en tanto exporta mercadería casi absolutamente libre de agroquímicos. Entonces ahí China es la referente en calidad de poroto de DRK y es la que mejor, la que más precios consigue, mejores precios. Ahí hay un tema. Brasil empezó a jugar muy fuerte en una especie que se llama Round Speckle, que es un cranberry muy chico, más chico que el cranberry que nosotros conocemos. Es parecido, no es igual, pero es parecido. Sí. Funciona como sustituto en los países de menores recursos. Bueno, Brasil le ganó el mercado a China. Le bajó de tal manera el precio que los chinos es altamente probable viren de producir Round Speckle, bajen el área y se vayan a producir DRK, que tiene un diferencial de precios muy grande uno con otro. Entonces, hablando siempre de lo que son los estímulos y las lógicas, después veremos cómo afecta su majestad el clima, que es el que determina y termina Claro, haciendo cuadrar todo. sí. Pero hablando desde la lógica, lo que tendría que ocurrir es que aumente la producción de DRK en China,
y baje la de Ron Speckel, porque a los precios que Brasil llega a la India, la China en esos precios no puede competir. El productor chino no le conviene hacerlo, no le cierra el número. Ujú. Así que en ese sentido, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades ahora, no estar demorando y especulando con un mercado hoy, con esta situación. Después capaz que en julio tenés un evento climático que te arruina la producción en Estados Unidos. Va, Sí. jugar a favor o en contra del clima es más rápido ir al casino. ¿Viste? Vos vas al casino, entraste, jugaste, ganaste, perdiste, te fuiste. Chao, ya está. Ya tenés contenido el tema. Hoy en estos mercados el clima te puede jugar a favor, pero apostar a favor o en contra del clima es ir al casino y apostar fuerte. Entonces, lo lógico sería que tengamos una comercialización rápida tomando la oportunidad de precios, porque muy probablemente hacia septiembre-octubre empecemos a tener la oferta de Estados Unidos y la oferta de China que vayan a deprimir los precios. Y yo quiero aclarar una cosa. En la primera presidencia de Trump, Europa le puso un 30% de tarifa al DRK americano. Hoy Trump, en una semana, le declaró la guerra comercial al mundo y en una semana sacó todo y dijo, bueno, vamos a ver 90 días, a ver qué onda. Sí, ¿Por qué? Porque se concentró contra China. Eso el sí. efecto que tuvo fue que ni México, ni Europa, ni nadie le puso contraaranceles, fundamentalmente a los porotos, y no le van a poner contraarancel. Lo más probable es que no se lo pongan porque la concentración de la guerra comercial es contra China. Sería muy torpe de su parte empezar a pelearse de nuevo con todo el mundo, ¿me entendés? Y menos con Europa, con lo cual ahí hay una fuerte probabilidad que el mercado americano empiece a presionar los precios a partir de septiembre. Con lo cual yo no me demoraría. Vamos bien, claro. Alubia. Mm. Sí. Alubia a la foto de hoy y debido a todo lo que ha ocurrido desde el año 2013 a esta parte, hemos sido absolutos maestros en generarnos nuestra propia competencia que se llama Egipto. Mm. La helada del año pasado, que hizo que Argentina pudiera exportar hasta la fecha 35.000 toneladas y terminará exportando 40.000 al cierre de campaña, como mucho, Mm. hizo que Egipto entrara en Europa y entrara sin problemas. De hecho, Argentina con 40.000 toneladas cuando exporta 160 a 180, Mm. con algunos años de 200 y sin mayores problemas, pero volviendo al tema, con 40.000 toneladas el mercado no lo notó. Sí, se afirmó, se puso firme el mercado. Tuvo en valores de entre 1.450 y 1.650, 1.700 costo y flete de Europa. Sí. Egipto, perdón, lo abasteció sin mayores problemas. Y el Mm. problema que tenemos ahí es que ellos tienen un clima bastante estable. Este año quizás con algún problemita de temperatura, pero todavía vamos a ver si ocurre, qué daño habría, pero en general es bastante estable, la producción es con riego Mm. y han incorporado tecnología de producción, tecnología de proceso y están a 10 días de transit time de cualquier destino de los que nosotros estamos a 60, con lo cual, si ellos tienen una buena producción a partir del mes que viene, vamos a tener que entrar con precio. No va a Mm. quedar otra alternativa. Entonces, los Claro, precios, sí, en principio, hoy lo que vemos es un mercado bajista. claro. Ahora, para el disponible, primero que hay poco disponible y segundo que el mercado te lo va haciendo el mercado futuro. O sea, la expectativa de futuro no tiene ningún sentido que hoy te vayan a comprar un volumen importante o cerrar un volumen importante que no sea con los precios de la cosecha futura. Claro. Con lo cual ahí, ponele que podemos estar algunos escarceos, o sea, vamos a hacer lo siguiente, el punto de equilibrio de precio de aluvia, o sea, donde era negocio para todos, en el año 2019 estaba alrededor de $1.050. Sí. Del año 2019-2020 a esta parte hubo un 30 y pico por ciento de inflación en dólares.
Sí, Con lo correcto. cual hoy el precio de equilibrio ese son 1.350 costo y flete, mil Sí, trescientos cincuenta 1.380 por ahí. Ahí es donde el mercado se va a sentir cómodo. Bueno, yo, si no hay un desastre climático en Egipto, y desastre climático me refiero a que haya un golpe de temperatura, que les queme un poco la producción. Está haciendo calor, pero está mm, haciendo calor en la mitad sur del país, no en todo el país. Con mm, lo cual, si no hay un daño referido a excesos térmicos, y el mercado va a caer, sí, necesariamente. ¿Hasta dónde? No lo sé, pero el mercado va a caer. No queda mucha alternativa. Con lo cual, quien haya hecho un planteo defensivo en términos de apuntar a alta tecnología y tratar de buscar alta producción de kilos por hectárea, bueno, ahí más o menos la cosa va a andar. Quien haya hecho de que este planteo técnico esté hecho no para favorecer los kilos, sino para una producción promedio, bueno, va a ser un problema ese, porque no se va a encontrar la oferta y la demanda. O sí, sea, sí, la demanda va a querer pagar un valor que la oferta no va a convalidar porque no le van a dar los números. no le dan los Y números, sí, bueno, no. va a terminar es un delay al año 2026 Claro. en la comercialización. Buscando que, como viste que hay un dicho que dice no hay mejor remedio para los precios bajos que los precios bajos, se reduzca el área tanto en Egipto como en Argentina y el precio vuelva a buscar la normalidad. Ahora, clima. Yo no quiero ni nombrar acá lo que nosotros nos puede afectar. Sabemos que esa posibilidad está dando vueltas. Espero que no ocurra. En Egipto hay un problema de exceso de temperatura que no está en todo el país, pero hace mucho calor. Y el poroto no le gusta tanto calor. Ya somos maestros en ver las consecuencias de ese tema. Con lo cual, con la foto actual, con un mercado climático normal, el precio sin duda es bajista en alubia, pero veremos cómo termina porque el cuento todavía no se terminó. Acá en Argentina estamos entrando en los periodos críticos y estamos entrando. Los cultivos en general se los puede ver o las referencias que hay es que están muy bien, pero no tenemos que tener problemas de temperatura cuando hay gran parte del área se sembró después del 15 de marzo, por los excesos de lluvia y demás. Con los excesos de lluvia, sí, tal cual como venís hablando. Yo, Sí. sinceramente, a ver, yo no soy vidente ni mucho menos. Yo creo que el riesgo de que pase algo como el año pasado es bajo. No digo que no puede pasar, en clima uno nunca sabe, pero es Mm, más bajo porque, y porque en la medida que como estamos en una fase neutral medio niño, vos mm, tenés mayor cantidad de nubes. Entonces, al tener mayor cantidad de nubes, te produce problemas de esclerotinia, pero te deja, el vivero está funcionando, ¿me entendés? O claro, sea, sí, sí, sí. hay una amortiguación de la temperatura entre una masa de aire polar Mm, y bueno, no actúa de la misma manera cuando está nublado que cuando está totalmente. absolutamente despejado. ¿Me entendés? Absolutamente despejado tenés un riesgo de helada altísimo. Claro. Este Sí, año correcto. no puedo decir que no va a pasar, ni mucho menos, pero las probabilidades son más bajas que el año pasado. Con lo cual, ahí vamos a ver. Después depende de cada lugar. Una cosa es no sé, Tartagal, que es una zona baja sobre el nivel del mar, o la zona de embarcación, y otra cosa es el Valle del Lerma, que estás a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con lo cual tenés el clima de 1.000 kilómetros para atrás. Claro, Bueno, sí. eso depende de la ubicación geográfica de cada uno, ahí ya en eso no vamos a empezar a discutir. Bien. Eh, pero en principio te diría, Mungo firme, Sí, DRK con un aceptable nivel de precios y con yo trataría de comercializarlo rápido, porque aparte, si hay un problema en Estados Unidos, un problema en China, ¿cuánto puedo ganar? ¿$100 más de precio? sí, no, no, sí. Entonces, siempre hay que tener claro lo siguiente, una cosa es dejar de ganar y otra cosa es perder. Nadie se fundió por dejar de ganar, pero sí se han fundido por perder. Entonces, eso hay que tenerlo claro y bueno, ver de aprovechar la oportunidad. Bien.
Sí, Después no me preguntaste, pero cabe decir el tema del negro. sí, Poroto negro, hay un tema que es que el estímulo para una super siembra el año pasado en la zafra brasileña fue muy grande. Ya veníamos de un año anterior en esa situación. Y mm, Brasil hoy pasó de ser un importador de 100.000 toneladas para el año 2019-2020 a un exportador de 150.000. sí, Y correcto. entonces ahora está peleando los mismos mercados que peleamos nosotros. Pelea para entrar en Venezuela, pelea para entrar en México, pelea para entrar en Centroamérica, pelea para entrar en Cuba. De los tres países que te dije, dos no tienen ni para pagar la luz, Venezuela y Cuba. Y Cuba, sí, Y México es el único que nos puede traer un cierto aliciente porque está con una sequía extrema, está con problemas de disponibilidad de agua para riego por una disputa que tiene con Estados Unidos. Entonces, ahí la posibilidad de que México vuelva a tener un gran faltante es relevante, pero ese gran faltante, el año pasado, por ejemplo, Estados Unidos le exportó 150.000 toneladas, nosotros 40.000. claro, Entonces, si pues, nosotros tenemos, Brasil estaba con algunos problemas en la safrinha actual, vamos a ver, pero digamos, en el mejor de los casos, lo mejor que nos puede llegar a pasar es que Brasil no tenga el excedente de exportación que tenga bajo. Pero no creo que deberíamos estar afrontando un desastre absoluto, cosa que no está ocurriendo, para que Brasil tenga que volver al mercado de importación. Eso es en la disponible ahora. Ahora, esto quiere decir que no van a volver más y yo digo que Brasil a partir de ahora se va a transformar en un exportador y un año se va a transformar en un importador. Y va a estar dado por el precio del producto y por la relación de precios que tengan con cultivos que compiten por el uso del suelo, sea soja o maíz en zafra o maíz en safrinia. Entonces, el análisis va a pasar digamos, por ver el comportamiento de los commodities y qué estímulo tiene el productor para sembrar una cosa u otra. hacer el planteo de No va a cultivos. quedar Sí. otra manera, con lo cual Mm, ese es el panorama. bien. Y tomando igual, sí, y pasamos un poquito más al plano local, ¿no? Sabiendo que estamos en las puertas de la siembra de lo que es el garbanzo, ¿no? Que idealmente, bueno, obviamente y por zona se desarrollaría en partes hacia fines de este mes y en términos de intención de siembra y tomando que muchos pueden sembrar, quién sabe, según partes de Córdoba, un poco más diferido, ¿sí? Para salir un poco de estas primeras heladas que sabemos que, bueno, pueden llegar a pegar. ¿Cómo estás viendo la intención de siembra? Y por el otro lado, el tema de una firmeza en los precios de la demanda. Mira, el mercado, cada vez que hay un overshooting productivo en el garbanzo, se come un año el mercado en poder digerirlo, ¿no es cierto? Ajá, Con lo cual, ese overshooting productivo llevó a que Argentina, Canadá y Estados Unidos, o sea, el continente americano, los tres grandes productores americanos, el año pasado aumentaran el área, aumentaran mucho la oferta, con lo cual los precios bajaron. claro. Entonces, Canadá está reduciendo la producción, tiene un carryover importante. Estados Unidos está reduciendo la producción. Hay que ver cómo terminan entre Canadá y Estados Unidos la pelea comercial, que no es menor y es muy grande, porque Estados Unidos es el principal cliente de Canadá para garbanzo canadiense. Sí, Entonces, ese es un punto clave para mirar. México tuvo una producción de normal a un poquito para abajo, pero juega en la liga de los grandes diámetros. Y nosotros estamos jugando en la liga del 7 y el 8 porque no tenemos una gran oferta genética de 9 que sea fiscalizada, que sí. sepamos que es 9 que es donde está hoy por hoy la oportunidad del negocio. Dicho eso, el área hoy por hoy debería tender a bajar. Ahora, ayer yo estuve en una reunión en la bolsa de cereales y mostraban que toda el área garbancera, la probabilidad que tiene el productor de trigo de toda el área donde se hace garbanzo, de recuperar los costos es baja. Ujú, Entonces, lo que parecía como que el trigo podía ser
un competidor fuerte y aumentar mucho el área, cosa que yo creo que va a pasar, Sí. pero Ujú, cuando haces los números finitos, es más probable que recupere los costos con garbanzo que con trigo. ujú. Entonces, ahí más teniendo en cuenta que si el gobierno cumple con su amenaza de volver a aumentar Las las retenciones. retenciones al cereal, hay una gran zona que la saca de juego. Mm, Digamos, si no aumentan las retenciones o las baja, la provincia de Córdoba va a tener un estímulo muy grande a la producción de trigo claro, y a usar los equipos de riego en la producción de trigo. Si llega a claro. aumentar el área, la provincia de Córdoba, el que haya sembrado trigo, va a perder. Exactamente. No va a poder recuperar los costos. Entonces, pero el tema es que el partido se está jugando ahora. Sí, Por sí. lógica, para mí, el área debería descender no menos de un 20%. No mucho más que eso, pero debería descender como para poder empezar a entonar el mercado un poquito de que vuelva de nuevo al equilibrio. Ahora, el problema más grande es que la oferta genética que tenemos en Argentina privilegia mucho la producción de 7 y 8 Sí. milímetros, no de diámetro. Entonces, ese sector del mercado está muy abastecido. Está muy abastecido por Rusia, que estuvo buscando alternativas al trigo, al cual también le pusieron retenciones. Mm, Está muy abastecido por Turquía, en términos generales, porque produce un diámetro parecido al nuestro. Entonces, ahí, viste, es como que estamos jugando en la zona más popular del mercado, cuando deberíamos estar jugando en el 9 y 10. agregando Ahí valor. deberíamos estar jugando, Claro, ¿no es cierto? claro, claro. El tema es que el garbanzo, por ejemplo, si vos te pones a mirar, de tener ese tipo de oferta genética donde podemos trabajar entre 9, 10, 11, Mm, teniendo resistencia a rabia, ahí lo que se abre mucho y con mucho potencial es toda la zona sur de Buenos Aires, porque es la que mejores condiciones tiene para el llenado de ese grano. claro. Pero Entonces, ahí, es donde vos podés combinar Q, o sea, cantidad, por sí, P. Ahora, tenemos que tener una oferta genética que nos abra esa puerta, porque si no, lo que vamos a hacer es producir mucho de un diámetro que va a valer poco. sí, sí, correcto. Entonces, la lógica, resumiendo, la lógica sería que el mercado, que el área baje un poco. Claro, Debería alrededor de un bajar, ¿no es cierto? 20%. Exacto. Sería lo lógico, que si baja un 20%, Canadá bajando, Estados Unidos bajando, Mm, bueno, Turquía con que te produzca lo mismo y Rusia que te produzca lo mismo, bueno, ya el mercado empieza a tener algunas cosas. Hay un punto a mirar, que es algo que empezó a pasar ayer, ujú, y que las consecuencias de todo eso no las tengo absolutamente claras, que es lo siguiente. Están en guerra Pakistán y la India. mm, Ayer hubo misilazos cruzados. El otro día arrancaron eh, con un problema de la muerte de unos turistas. Ahora, donde ocurrió la muerte de esos turistas es toda la cuenca del río Hindú. El río Hindú cruza Pakistán al medio del país y es el responsable de de toda la agricultura pakistaní. Y los indios le dijeron que le iban a cortar el agua. claro, ¿Por qué? Porque se abastece, ese río se abastece del agua que viene, si querés, del Tíbet y de toda la zona más alta, pasa por el norte de India, forma ese río, el río Hindú, y que cruza todo Pakistán. Bueno, la amenaza que tiene la India es que le va a cortar el agua a riego, el agua para que no le vaya agua. sí, correcto. Con lo cual, Bueno, entonces ese también es uno de los motivos de escalada de la guerra. Ahora, si eso ocurre, mm, bueno, ahí hay toda una cantidad de mercados que se abre para garbanzos de tamaños chicos que puedan competir con los DESI, que probablemente limpie un poco el mercado. Pero son especulaciones, no lo podemos tomar como seguro. no, Siempre pero una estamos en un guerra tema. uno sabe cómo Sí, se sí, mete, sí. pero no sabe cómo salís. Ujú, Con lo cual, claro.
digamos, son cosas que hay que mirar, son cosas que hoy la geopolítica nos puede llegar a dar vuelta al mercado. Sí. Y te hago una pregunta, justo tocaste también la parte del sur de Buenos Aires, algo donde, bueno, Alea tiene su casa matriz también, ¿no? Y ahí pasamos un poco a lo que es el tema de arveja, ¿no? Que también estaríamos un tema de una posible, de lo próximo a sembrar. Tema de precios internacionales y demanda, que como bien vos decís, que en los últimos tiempos, bueno, tomando también la parte de garbanzo que hablaste de entre Canadá y Estados Unidos, con el tema de los aranceles, ¿no? Y estas nuevas o comienzos de negociaciones entre China y Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo en base a la producción de Argentina, en base a tanto precio como productivo en términos de arveja? Yo creo que es el cultivo que más potencial tiene esta campaña y es el gran ganador. Dicho eso, arveja verde, hoy por hoy China le cerró la puerta a Estados Unidos, le cerró la puerta a Canadá Ujú. y gran productor de arveja verde que le pueda abastecer la demanda que ellos tienen de arveja verde, que no es la arveja total. O sea, la arveja total ellos pueden ir de 1,5 millones a 3 millones de toneladas, dependiendo si compran para alimento balanceado. Mm. De arveja verde deben estar importando unas 150.000 toneladas. Bueno, el único origen que puede abastecer eso se llama Argentina, estando Estados Unidos y Canadá cerrados. Porque Francia dejó de hacerla, Rusia no la hace, Ucrania no la hace, con lo cual hoy para salir digamos, jugando ya, tocan silbato, arrancó el partido, Argentina está ahí para Bien. poder abastecer esas cantidades. Tenemos el protocolo fitosanitario abierto y tenemos una gran ventaja que es que al abrirse la importación, vos empezaste a tener flujo de importaciones y por lo tanto contenedores que empiezan a quedar en Argentina, con lo cual los fletes a China se han derrumbado. Entonces, Correcto. tenemos ahí, digamos que es como que todo se ha combinado a favor. ¿Cuál es el riesgo? Y que los chinos se acomoden con Canadá fundamentalmente. Sí, sí, correcto. Ahí hay una pelea por los autos eléctricos Ujú. y que negocien algo ahí. Ahora, dicho eso, el riesgo puede ser que el mercado ceda un poco, pero no mucho, y te explico por qué. China geopolíticamente necesita abastecedores de alimentos que no estén dentro de la órbita Estados Unidos-Inglaterra. Correcto. Claro. Y ahí es ¿Me donde tenemos entendés? que Eso es una realizar cuestión nosotros. geopolítica. Y Sí, Argentina tiene para crecer 10 millones de hectáreas que están en barbecho químico, que ni siquiera le tenés que sacar una hectárea al trigo. Es más, lo complementás porque lo potenciás en términos de manejos agronómicos, rotaciones y ujú, demás. Potenciás la producción de soja en el sur de Buenos Aires, ujú, de algunos maíces de ciclo ultracorto, que hay ahora ujú. ofertas. O sea, Claro. es un cultivo espectacular para entrar en una intensificación del uso agrícola donde el nivel de precipitaciones te lo permite, llevar al campo a producir 5 cultivos en 3 años en vez de la típica rotación de trigo, soja, Común, sí. de soja, de trigo, soja, maíz, ¿no es cierto? Ujú. Que sabemos que ya, no sé, estás parado sobre altos rendimientos. Bueno, cuando ocurren, fantástico, pero Sí. sabemos de la variabilidad climática, Ujú. con lo cual yo creo que es un gran ganador. Bien. Arveja verde fundamentalmente. Arveja amarilla también, pero va a ser en menor escala. ¿Por qué? Porque arveja amarilla también juega el mercado del forraje y ahí la diferencia que tenemos con la harina de soja y la arveja amarilla es mucha este año. Entonces, por eso China se puede dar el lujo de cortarle la importación a China, a Canadá, perdón. Acá. Porque el uso como corrector de la dieta de los cerdos de arveja amarilla, con la diferencia de precio que tiene, no tiene lógica económica. Claro. Si subiera el precio de la soja, de la harina de soja a valores de 380, 390, sí, valores de 380, 390, ahí la cosa sería completamente distinta y el mercado de arveja amarilla se entonaría.
El otro Claro. tema que tenemos con arveja amarilla es que la India está por cortar, el 31 de mayo corta la entrada libre de tarifas. Ujú. Yo creo que lo van a volver a abrir. Yo creo que lo que va a pasar acá es que van a cortar unos meses y van a volver a abrir, porque India ya está pasando a un nivel de crecimiento de la población y del bienestar de la población que le hace aumentar el consumo. Entonces, ahí ya no depende solamente de que tengan un buen o un mal monzón, sino que ya empieza también a pesar factores de crecimiento. Hoy estaba leyendo una nota en un diario hindú. La India pasó del año 1990 al año 2023, multiplicó por 4 el ingreso de la gente, de las personas. Y está creciendo en el índice, en el index de HDI, se llama Index, Human Development Index, está creciendo, viene Mm. creciendo relativamente fuerte. Siguen con problemas de disparidad en ingresos, ¿no es cierto? El sector muy pobre gana muchísimo menos que el sector más Sí, rico, pero sacaron 130 millones de personas de la pobreza. sí. Cuando vos sacás Completamente, 130 sí. millones de personas de la pobreza, comés más y desperdiciás más. Sí, 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 correcto. Entonces, ahí el cuento cambia. Así que To- estamos viviendo esa transición. Bien. Y tengo las dos últimas. Algo fundamental hoy en día es el tema de, porque los encontramos en plena cosecha, de maíz pisingallo, ¿sí? El tema de los volúmenes de producción que está barajando, si, o mismo de calidad, cómo estás viendo a nivel local la producción de maíz pisingallo con calidades. Y obviamente sabemos que tenés varios precios por calidad en el mercado internacional. ¿Cómo ves que podría afectar este tema de la parte de la comercialización? Estamos viviendo la última etapa del overshooting que se produjo el año pasado, generado por Argentina con los precios que tuvo hacia el año 2023, digamos. O sea, Argentina con la sequía del 2022-2023 llevó los precios a valores récords. Eso estimuló muchísimo la producción en Brasil y en Turquía. Se hizo un Mm. overshooting productivo y terminó saliendo al mercado todo el año pasado. Brasil, hay una característica que Brasil el año pasado tenía 120.000 toneladas de carryover que no lo vendió. ¿Por qué no lo vendió? Porque tenía el problema en los puertos, no podía cargar y privilegió la carga de sésamo, que es un negocio en el cual pasaron de la nada al tercer exportador mundial. Dicho eso, ese carryover se postergó para vender en este año. Claro. Fueron a Gulf Food, salieron a ofrecer mercadería muy barata, pero Ujú. resulta que ahora las condiciones climáticas están charladas, entonces lo que está ocurriendo es que está terminando de salir esa presión de venta brasileña y Argentina está con toda la cosecha arriba. Que dicha sea de paso, mis números deben andar alrededor de las 240, 250.000 toneladas de producción, que es un número que nos permite abastecer las 205, 210.000 toneladas históricas de la Argentina que exporta normalmente, ¿no es cierto? Entonces, que es Mm. el 40% del mercado. Entonces, yo creo que el mercado va a ir tomando estado de nuevo. Hoy los precios realmente son muy bajos. Lo mismo que con alubia, el tema de la corrección por inflación es clave. O sea, veníamos con valores de los últimos 15 años de promedio 530, 540. Ujú. Los precios están por ahí, vos decís, che, bueno, no son tan malos. No, sí, son malos, porque si yo eso lo deflaciono, el precio es 620 ahora. ¿No es cierto? Sí, sí, Entonces, sí. ahí hay un temín. Ahora, yo creo que el mercado va a ir tomando tono, no es que se va a hacer un skyrocket, va a salir para arriba. No, no, no. Va a ir tomando tono porque lo necesita. En Brasil el área ha bajado un poco, en Turquía lo mismo, o sea, cuando vos tenés un equilibrio de nuevo, el mercado busca de nuevo un nuevo equilibrio
y para que se produzca, el valor debe tender al valor de equilibrio, ¿no es cierto? Si lo va a conseguir rápido, no creo, va a tardar, Ujú. pero va a ir buscándolo. Pero bueno, Eso es sin duda. Hoy está muy afectado por los últimos embarques de la campaña anterior de Brasil. claro, bien. Y mira, y justo tocaste un tema que es fundamental, es para englobar todos los productos y el tema claramente no es algo menor, el tema de los fletes marítimos, ¿sí? La incidencia del flete marítimos, pero por sobre todo también el tema de los gastos internos en la comercialización barra despacho de lo que es de los productos, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo esa Bueno, incidencia? los fletes marítimos están en algunos casos jugando, corrigiéndose. El Ujú, problema es que muchos de nuestros productos, específicamente maíz sin gallo, el mercado latinoamericano, o sea, todo lo que es América del Sur del lado del Pacífico, Colombia, Ecuador, Perú, en alguna medida Venezuela, Centroamérica está más o menos, ujú, son fletes que han venido bajando, pero no han bajado a niveles más o menos lógicos, siguen siendo muy caros. Entonces, ahí tenemos un tema que, porque el mercado en general se hace costo y flete, ¿me entendés? O sea, el sí, sí, valor es sí, costo y flete. Entonces, sí, cuando vos tenés un flete que es muy caro, conspira contra el FOB y conspira contra toda la cadena, ¿no es cierto? Entonces, claro, el gasto. Ujú, desde septiembre del año pasado o de diciembre, en el caso de los fletes a América, están bajando, pero ujú, no todavía al nivel que deseamos. Sí al sudeste asiático, porque es de donde más tenés importaciones. claro, Y, sí, y sí, a sí. Europa, bueno, ahí se va acomodando, digamos, va yendo más o menos un equilibrio. El último mes cerró, los promedios cerraron en $1.100. Ahí Ujú, está habiendo un equilibrio, deberían bajar un poco más, ha habido flete más bajo. Lo que pasa es que tampoco a las navieras le da como para que cuando se te baja tanto, los tipos te restringen un poco la oferta de carga y empezamos con problemas, ¿me entendés? Entonces, pero el sudeste asiático sí han bajado muchísimo porque, bueno, al abrir la economía empiezan esa... Yo siempre decía que los cepos importadores eran cepos exportadores, claro, no en el sí, granel, sí, pero en sí, el contenedor sí, que es donde vos agregás valor. La exportación del contenedor es la que vos de alguna forma agregás valor. La que es granel, soja, harina, aceite, trigo o maíz, ahí no agregás nada. Limpiás un poquito y lo mandás. En sí, cambio, el flete en contenedor vos tenés un agregado de valor, tenés un trabajo en planta, tenés toda una cantidad de cosas. sí, 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 Ese es un tema. Y bueno, ahora esta estabilidad cambiaria lo que puso de manifiesto es que tenemos una altísima ineficiencia de costos, en la cual yo creo que todas las cámaras deberían trabajar en conjunto para poner bien de manifiesto. Si quizás el Consejo Agroindustrial Argentino debería ser la herramienta para poner de manifiesto ante las autoridades que esto tiene que cambiar. No podés tener los gastos de despacho que tenés. Son sí, son, altísimos y son hasta inmorales de alguna manera, ¿no es cierto? sí, Los costos de planta también se han ido a las nubes y la elasticidad a la baja es poca, porque ahí vos tenés dos problemas. Primero, en las zonas donde está el guatre, que te eleva el costo de la mano de obra y no te permite eficientizarlo. Y en otros casos, las cooperativas eléctricas de las localidades del interior, que en muchos casos te cobran cualquier cosa. sí, Entonces, la energía y la mano de obra es poco sensible a poder eficientizar mediante un aumento en la productividad de la planta. Entonces, en ese sentido, vos decís, bueno, tengo una planta que con inversiones puedo llevarla a duplicar la capacidad de proceso, pero cuando se bien los números, hay que ver si la energía vos la podés diluir en ese aumento o la mano de obra podés bajar la incidencia. No estoy diciendo de pagarle menos a la gente, pero el sistema que se ha venido trabajando hasta ahora, en mi humilde opinión, no camina más en estas condiciones, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Habría que Entonces, barajar y darle creo que vuelta. ahí hay Mm, un trabajo importante para hacer. Creo que el Consejo Agroindustrial Argentino es el vehículo porque es el que nuclea a la Cámara de Maní, a la Cámara de Legumbres, está
Canfi, y bueno, y así un montón de gente. También hay 60 cámaras. Bueno, ese es un problema que creo que vamos a tener que afrontar, porque si la estabilidad del dólar llegó para quedarse y flotando más o menos en estos rangos, y bueno, ahora tenemos que empezar a ser eficientes en toda la cadena, y la realidad es que salimos de un esquema que nos hizo ser absolutamente ineficientes. Sí, 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 Y hoy sí. el negocio pasa por ser eficiente. Exactamente, sí. Lo mismo lo estamos viendo en la parte de granos y oleaginosas. Adrián, la verdad que clarísimo como siempre. Gracias por la mirada tanto local como internacional de todos los productos que hemos hablado. Te agradecemos por estar con nosotros en directo al grano de esta semana. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, un placer, muy amables. Un placer. Muchísimas gracias.